Ahora sí, es un verdadero honor cerrar esta jornada con el presente panel, integrado por expositores y expositoras de reconocida y extensa trayectoria en el ámbito del derecho penal juvenil a nivel nacional y también a nivel local. Este panel final representa una oportunidad única para cerrar la jornada con un valioso intercambio de saberes y experiencias en el que voces expertas, comprometidas con una justicia penal juvenil más justa, efectiva y respetuosa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pondrán en diálogo conocimientos construidos tanto desde la praxis judicial como desde el análisis crítico del régimen penal juvenil. A continuación, le damos una cálida bienvenida a la doctora Alejandra Quinteiros, quien es jueza de Cámara y presidente del Tribunal Oral de Menores número 2 del Poder Judicial de la Nación. Estuvo a cargo de la Oficina de Apoyo de la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre el periodo de 2016 y 2020 y se desempeñó como fiscal en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Isidro. Es especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Derecho Constitucional con formación en Justicia Restaurativa en universidades de Europa. Actualmente coordina la editorial Juzgaires y es autora de numerosas publicaciones especializadas en justicia juvenil. Además, es capacitada en el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde promueve jornadas, cursos y actividades de formación internacional sobre justicia juvenil. A continuación, la doctora Alejandra Quinteiros. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores de esta jornada, los chicos de AESBA, mis queridos compañeros, ¿no? Que durante tanto tiempo trabajamos juntos también en esta casa. Me trae muchos recuerdos de cuando organizábamos las jornadas desde la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil. Y en especial a Roberto Nievas, que es con quien tengo un gran cariño. También muy orgullosa de compartir este panel con mi colega diario de Tetris de audiencias en el Tribunal Oral de Menores que integro y con la colega local, con la doctora Laura. Bueno, ¿qué pensé contarles de la justicia nacional? Me pareció importante dar un pantallazo de cómo estamos trabajando hoy en el orden nacional. Para eso es importante resaltar que nosotros no contamos con una ley de responsabilidad penal juvenil, como tiene la Ciudad de Buenos Aires, que hoy en estas jornadas la han escuchado en reiteradas oportunidades. Los distintos expositores ya han hablado del perfil de justicia restaurativa que tiene la Ley 2451, con sus métodos alternativos que reinan la solución del conflicto, que son la remisión y la mediación penal. Todo eso en el orden nacional no está. Nosotros nos ubicamos con un procedimiento escrito, no acusatorio, donde se inicia el proceso penal juvenil con 7 juzgados nacionales de instrucción de menores, sí, 7. Estos lo único que hacen es recolectar la prueba y una vez que está tomadas las declaraciones, las pericias, lo que tiene que haber en un proceso, elevar la causa a juicio. Con esto les quiero decir, y lo afirmo, que la implementación de soluciones al conflicto en la primera instancia es nula. Es decir, que todas las causas se elevan a juicio. Llegan las causas elevadas a juicio, ustedes ya saben, acá hay muchos operadores del sistema de la justicia local. Todos los delitos que no tiene la ciudad los tenemos nosotros. De robo para arriba todos, sobre todo los delitos graves, homicidios y abuso sexual que estamos explotados. Todas las calificaciones que quieran y que están en el código las tenemos nosotros. Cuando yo llegué al tribunal, el mío, que es el 2, tenía 2.000 causas para resolver. Hoy estamos en 1.200 causas. Por vocalía, más o menos, para hacerles una estadística del año pasado, o sea, en el 2024, mi vocalía han ingresado aproximadamente 500 causas. Esas causas son tanto unipersonales y colegiadas. Y aquí viene el gran problema. ¿Qué nos dice la observación general número 24 y las normas internacionales? Que la justicia juvenil tiene que dar una respuesta rápida, pronta y eficaz, porque si no, ¿qué pasa? Se pierde el efecto
que tiene que ver con la imposición de la pena, la respuesta estatal, que tiene que ser educativa. Si nosotros tenemos sometido a proceso un joven, como firmé hoy, el plazo razonable con 32 años de edad, parecería que la justicia juvenil no está sirviendo para nada. Entonces, bueno, el sistema nacional tiene un grave problema de falta de herramientas normativas, procesales, falta de operadores y falta de especialidad. Y la especialidad se va perdiendo cuando uno integra un tribunal de menores o es parte en un proceso juvenil. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los casos a las que hay que prestarle atención y hay que utilizar esa agenda es aquellas que vienen con el coimputado mayor de edad. En la provincia de Buenos Aires no ocurre este problema, porque el fuero de responsabilidad solo resuelve los conflictos penales juveniles. Más allá que hay conflictos de sentencia, porque es el mismo caso que resuelve el juez de responsabilidad penal juvenil o el tribunal de responsabilidad penal juvenil con el joven, y por el otro lado los tribunales orales criminales de mayores, el mismo caso, van a juzgar al adulto. Pero lo cierto es que nosotros en el orden nacional tenemos el mismo hecho que juzgamos las personas mayores de edad y menores de edad. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para resolver 485 causas que ingresan en un año con un calendario que hay que fijar audiencias con 3 jueces colegiadas? Es un problema. Por eso yo digo y afirmo que se pierde la especialidad, porque se van a poner en agenda aquellas causas donde hay un coimputado mayor de edad, donde hay que resolverle el conflicto porque generalmente está detenido. Hablamos siempre de las personas detenidas, donde corre la prisión preventiva y es necesario hacer el juicio. ¿Y qué pasa con todas aquellas causas donde hay coimputados mayores de edad y menores en las cuales no están detenidos? Y van quedando para la prescripción, van quedando para el plazo razonable, y esto no es justicia, porque no tienen resuelta la situación procesal ni el joven en infracción penal juvenil, ni el adulto, y menos aún la víctima, donde hoy en día todos los procesos nuevos en todos lados se le está dando voz a la víctima. Antes la víctima quedaba, como digo yo a veces en las audiencias, atrás de un mostrador y no se la escuchaba. Pionera es la ciudad de Buenos Aires, que le da voz a la víctima en el proceso. Hay que escuchar a la víctima, hay que prestar atención a la víctima y resolver los conflictos con la víctima. Bueno, muy bien. Este es un pantallazo de cómo, digamos, están las causas en el tribunal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo las vamos resolviendo? ¿Cómo hacemos el Tetris? ¿O cómo al menos hago yo? Como métodos alternativos de resolución de conflictos tenemos la suspensión del juicio a prueba, sí, esa que es de adultos, que está en el 27 bis, el 76 ter del Código Penal, no la que tienen en ciudad, que es una suspensión del juicio a prueba acorde a los estándares internacionales que aún puede ser concedida para aquellos delitos que prevean una sanción penal de encierro. Nosotros no, tenemos las que se usan en adultos. Pero cuando llegué al tribunal vi que era como una tradición resolver este tipo de alternativas a la sanción, lo que se llama retroactiva, que a mí me llamaba la atención. Digo, ¿cómo resolvemos algo para atrás? Y bueno, sí, porque se toma en cuenta todo lo que el joven trabajó durante el expediente tutelar. Entonces, si fue cumpliendo con los objetivos que le fueron impartiendo los equipos interdisciplinarios, se puede suspender ese juicio a prueba sin imponer reglas de conducta. Es decir, se tiene en cuenta ese trabajo que el joven realizó con los equipos interdisciplinarios. Y acá un paréntesis. Los equipos interdisciplinarios no están en el tribunal. Los equipos interdisciplinarios vienen heredados de la Cámara del Crimen, que son sorteados para el inicio de la causa en los juzgados de instrucción, y después con la causa elevada con el chico viene ese equipo interdisciplinario. Pero bueno, hoy en día la Corte hace poco, el año pasado, dispuso
una creación de equipos interdisciplinarios especiales para los tribunales orales de menores y se están realizando los concursos para poder desansecular profesionales directamente que trabajen con el TOM. La segunda vía alternativa de resolución de conflicto es la conciliación o reparación integral. Esta es una norma que está incorporada en el Código Procesal Penal Federal. Los artículos 22 y 34 resultan operativos para la justicia juvenil. Fíjense que aquí, ¿qué dijo el legislador? Aquellos delitos que sean de contenido, de contenido patrimonial sin grave violencia contra las personas, las partes, la víctima y el imputado, podrán realizar acuerdos conciliatorios para que el juez los homologue y resulte extinguida la acción penal. En mi caso, cuando yo vi que lo pusieron en práctica, dije, chau, vamos a poder sacar todas las causas por este instituto. Pero no es tan fácil. No es tan fácil porque, como todos sabemos, una de las patas de la justicia penal juvenil es la Fiscalía, que es el persecutor, el que persigue. Y la verdad que la Fiscalía tiene que ser especializada cuando se trata de justicia juvenil. No es un fiscal de adultos. Yo fui fiscal de menores en la provincia de Buenos Aires y bueno, uno no es que todo tenemos que buscar la detención, la condena, no, es otro tipo de persecución la que se hace en un proceso juvenil. Entonces, con esto a veces se llegan a oposiciones por antecedentes penales, por registro de condenas del coimputado mayor de edad o por lo que fuera y se van trabando. Está bien, la decisión es del juez de darla. Pero bueno, las defensas también frente al panorama, que siempre se oponen, que no te la van a dar, que lo que sea, van buscando otras alternativas. Pero la conciliación hoy en día es un escape al juicio juvenil. Hoy en día hay algunos pedidos, pero no son la mayoría. Entonces, ¿qué nos queda? El juicio propiamente dicho. Poner en agenda, proveer la prueba de la causa, que es una admisión de prueba escrita, las partes ofrecen la prueba, se hace el proveo de prueba, se fija audiencia y esta audiencia va a ser o unipersonal o colegiada. Si es colegiada, perdón la expresión, a los premios, porque fíjense en el año calendario, primero van a ir los detenidos, después van a ir todas aquellas causas que amerite realizar el juicio. Por eso también el juez de menores nacional tiene que ser un gran gestionador. Hay que tener gestión y cintura en la vocalía que uno tiene para poder prestarle atención a qué causa es más importante, qué causa la víctima requiere de una solución rápida. Y lamentablemente algunas van a quedar para la prescripción o el plazo razonable, que no es gracioso firmar una prescripción o un plazo razonable, pero lo cierto es que salen por los métodos anormales de resolución de conflicto, muchas de ellas. Hoy en día tenemos homicidios agravados, abusos sexuales agravados, que son los que hacemos las audiencias colegiadas. También hay inconveniente con lo que nosotros denominamos el artículo 4 del Código de la Ley 22.278, porque si tenemos un juicio unipersonal en el cual las partes realizan un acuerdo abreviado para que la sentencia salga por escrito y el chico ya tiene su edad, es decir, 18, 19 años, podrían también acordar las alternativas del artículo 4. Sin embargo, esto no ocurre, entonces también hay que requerir a la agenda para buscar una audiencia de artículo 4, es decir, una audiencia de necesidad o no de imposición de pena. Frente a todo este panorama, ¿qué les puedo decir? Que venimos trabajando arduamente para resolver los conflictos con los jóvenes en infracción a la ley penal juvenil, que es necesaria la capacitación de los operadores del sistema. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay una capacitación permanente
bueno, la oficina no, la Secretaría de Infancias, a cargo de la doctora Romina Furio, dicta la diplomatura o las capacitaciones, o mismo estamos acá sentados los operadores hablando de la justicia juvenil, pero a nivel nacional esto no ocurre. El principio de especialidad se debe cumplir y se debe poner en cabeza de todos los operadores. Fiscalías, Defensoría, jueces y juezas también requieren de capacitación constante y permanente. Así que bueno, no me voy a extender más porque ya se me terminó el tiempo, pero lo que les quería transmitir es esto, cómo venimos trabajando, y en el hipotético caso que se sancione una ley de lo que se vino trabajando en esta jornada, que sería que abarque una edad por debajo de la que nosotros venimos interviniendo, realmente no sabemos cómo lo podríamos abordar con las herramientas que hoy en día tenemos. Muchas gracias. Tengo el honor de ceder la palabra al segundo expositor que integra este panel, a quien recibimos con un fuerte y cálido aplauso con ustedes, al doctor Damián Muñoz, quien es defensor ante los tribunales orales de menores número 2 del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Además, es cotitular de la Comisión de Seguimiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes en la Defensoría General de la Nación, donde trabaja en la protección y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia. A continuación, el doctor Damián Muñoz. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, por supuesto, a los organizadores por la invitación. Un gran orgullo participar de la actividad, y también por mis compañeras de mesa y de lucha y de litigio y de catarsis. Voy a aprovechar un poco el panorama, la semblanza que hizo Alejandra, para problematizar algunas cuestiones de la justicia penal juvenil de la Nación, justicia de menores. A ver, acercarse a la justicia nacional de menores es como acercarse a un universo de claroscuros, de grises, de electrocardiogramas, ¿no? Por momentos bien, por momentos mal, por momentos plano. Y también depende mucho del estado anímico de uno para ver, para poder caracterizar esa situación. Es complejo hacer una síntesis de dónde estamos parados. Me parece que, de todos modos, están buenos espacios como estos como para tomar un poquito de distancia y verlo en perspectiva, ¿no? Cualquier foto de todos, de todas, incluso sobre todo los chicos que defendemos, es injusta, ¿no? Y en la justicia nacional pasa lo mismo. Hay que ver la película lo más completa posible, las escenas más completas posibles de ese montaje, de esa película, porque en verdad, si uno lo ve en perspectiva, y desde no hace mucho tiempo, la Justicia Nacional de Menores se imponían penas de prisión, reclusión perpetua. Hoy ya eso no sucede, ¿no? Más o menos un tope de 15 años hay, construido jurisprudencialmente. Hasta hace no mucho tiempo había 500 pibes y pibas detenidos en institutos. Digamos, de un tiempo a esta parte, hoy, al día de hoy, hay 102. Entre el CAD, el San Martín, el Agote y el Belgrano. Digo, no se modificó la ley penal juvenil, no se modificó el decreto ley, digamos, no hubo un cambio sustancial de los procedimientos. Sin embargo, algo pasó que tiene que ver con liderazgo judicial, tiene que ver con valentía judicial. Digo, cuando hablo de judicial hablo en sentido, ¿no? Poder judicial y los ministerios públicos, con las ganas de cambiar, las ganas de transformar, ¿no? Las ganas de pensar que algo se puede hacer sin estar esperando, ¿no? Nuestro Godot, que es la ley penal juvenil, como ya lo analizaron todos y todas antes, es un Godot que no llega, ¿no? Como la obra de teatro. Hilvano algunas cosas de Alejandra. Hay algo que a mí me impresiona mucho, y es el colapso en el que estamos trabajando. Colapso que está al filo de la mala praxis. Digamos, lisa y llanamente estamos hablando de juicios orales todos los días, más de un juicio oral por día. Son 3 tribunales orales de menores. Yo trabajo en la etapa de juicio con Alejandra. 3 tribunales orales de menores, 3 fiscalías y 3 defensorías. Con la ley de juicios unipersonales,
los 3 tribunales se convirtieron en 9. Entonces, manejar la agenda de 9 tribunales con 3 defensorías es prácticamente imposible y se está haciendo. Digo esto porque después aparecen los escándalos, ¿no? De mala praxis, digamos. Se está trabajando al filo de esa irresponsabilidad y que muchas veces uno, para no suspender una audiencia porque hay detenidos, porque hay detenidas, bueno, asume el compromiso de asumir esas audiencias. Pero además, por eso, como decía Alejandra, implica trabajar con pibes y pibas privados de libertad, o lo que es peor, la cancha te la marca a los detenidos mayores de edad, con lo cual la especialidad se va al diablo. Pero lo cierto es que a mí lo que me impresiona, y estaría bueno esto comunicárselo a algunos comunicadores, comunicarlo, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un abolicionismo de hecho. Digamos, como es tan imposible abordar y tramitar las causas que llegan a juicio oral y solamente se tramitan las causas con privados y privadas de libertad, ¿qué pasa con el otro universo de casos? No pasa nada. Y no hay ningún escándalo mediático, ni ley de discurso de ley y orden que piense en la víctima por esas causas, que piense en los imputados por esas causas, que por ahí aparecen 10 años después con 3 hijos queriendo entrar a gendarmería que les salta la causa en trámite. Digamos, eso no se hace cargo nadie. Nadie. O sea, el abolicionismo es fáctico. Solamente trabajamos con causas graves y con detenidos. Todo lo demás, y hay causas graves, digamos, que están archivadas, que están ahí durmiendo el juicio de los justos, quedan ahí. Y esto me parece que está bueno problematizarlo, sobre todo con cualquier intentona bajacionista, la de punibilidad, que se tiene que hacer cargo de ese colapso y no incrementarlo. Digo, si al menos legítima y genuinamente se propone trabajar seriamente un proyecto de ley o armar seriamente un sistema penal juvenil. En cuanto a la zona de litigio, donde nosotros trabajamos cotidianamente, es una zona de litigio bastante deficitaria, porque bueno, es el decreto ley que aplica a nivel nacional, 22278, es el Código Procesal Penal de la Nación, que también es deficitario en términos de cómo se lleva a cabo la ceremonia del juicio especializado, tiene muy poquitos artículos y bastantes anacrónicos, y después un Código Procesal Penal Federal, ¿no?, que solamente algunos artículos están vigentes en la justicia nacional, que lo único copado, lo único interesante, lo único seductor, lo único bonito son las medidas alternativas, pero que, y esto no es una cuestión, pero no es un tema de tal o cual fiscalía, sino institucional, que la Procuración General de la Nación a fines del 2023 dictó una resolución, una instrucción general que básicamente las legisló, las medidas alternativas, llevándola a casi nada. Nada. Hoy las medidas alternativas en la justicia nacional tienen deriva bagatelar. O sea, más que justicia restaurativa debería ser principio de insignificancia, pero se intenta hacer alguna medida alternativa como para justificar por ahí la vigencia parcial del Código Procesal Penal Federal en la ciudad. Pero lo cierto es que además esa resolución, digo como para problematizar, esa resolución de la Procuración General de la Nación no contempla nada de cuestiones penales juveniles. Está destinada a mayores. Y sin embargo las fiscalías la invocan constantemente para obturar, para impedir esas medidas alternativas, que lleva a situaciones absurdas, creo que la hemos vivido con Alejandra, en donde la víctima le cuestiona a la fiscalía su impugnación de la medida alternativa. ¿Sí? Porque así como no hay un delito juvenil, tampoco hay una víctima. A veces estereotipamos incluso a las víctimas, tutelamos incluso a las víctimas diciendo que todas tienen un discurso o una impronta punitivista. Hay víctimas amorosas, hay víctimas comprensivas, hay víctimas que quieren resolver o tramitar esa causa de una manera distinta, ¿no? Pasa que a veces incomoda a las víctimas hacia el sistema, ¿no? Y sobre todo a las fiscalías. Entonces, son situaciones absurdas, en donde la víctima, la defensa y el tribunal está de acuerdo y la fiscalía, cual soberana del conflicto, la impugna. Y después hay una cuestión de doble litigio, digamos, de doble litigio en dos sentidos. En el litigio entre las partes, en donde los jueces lo resuelven, y en un litigio internormativo, digamos, estamos todo el tiempo tratando de inventar la articulación entre el decreto ley y la convención y la ley de protección y las reglas de Beijing, digamos, es
un collage normativo en el que todo el tiempo estamos inventando todo con una fragilidad, una fragilidad normativa que es preocupante, pero que así y todo permitió mejorar estos estándares, quizás bajar de 500 chicos presos y presas a 100, de no imponer penas de prisión o reclusión perpetua, etc. En términos de defensa pública especializada, al menos en Nación, yo destacaría 3 ejes en los que debemos intervenir fuertemente. Uno, que es la defensa técnica clásica de los adultos, la defensa técnica clásica en materia penal, más un plus. ¿Sí? Esto es recontratrillado, ya lo sabemos qué significa. A veces entra en contradicción que algunos doctrinarios, autores, operadores entienden que ese plus implica un relajamiento de garantías. ¿Sí? Como que, nada, como es un pibito, una pibita que está en su proceso, ¿no?, evolutivo, no puede mentir, no puede negarse a declarar, no puede firmar abreviado, digamos. Y la verdad es que ese plus de garantías es que puede hacer todo lo que pueda hacer un imputado o una imputada mayor de edad, más un plus, a partir de ahí un estándar superior para flexibilizar medidas alternativas, para flexibilizar la procedencia de morigeradoras, digamos, para flexibilizar ese punto de partida. Pero yo no estoy de acuerdo en que el plus de garantía o la defensa especializada de adolescentes implique entregarlos justificando esa entrega. ¿Se entiende? Porque esto ha pasado y se sigue discutiendo en algunos ámbitos. Después tenemos otra cuestión que es un poco la discusión un poco más fangosa, que tiene que ver con el legajo tutelar, con el expediente tutelar, qué se discute ahí. ¿Y qué intervención tienen las defensorías públicas de menores incapaces, que eran las antiguas asesorías de menores, en donde antiguamente tenían una impronta más de una suerte de oficina pericial de los menores de edad y que hoy asumen lisa y llanamente una función de defensa, ¿sí? Pensando o enfrentando el poder tutelar de la Justicia Nacional de Menores en su deriva punitivista, ¿sí? Ahí fuertemente las defensorías públicas de menores incapaces, como defensa pública especializada, tiene que confrontar ciertas recaídas neotutelaristas o tutelaristas, ¿no?, de los operadores que en el bien o propiciando el bien de los imputados e imputadas menores de edad, por ejemplo, justifican privaciones de libertad, ¿sí? Ahí hay que confrontarlo. Y por último, el eje del monitoreo o el eje de la defensa pública colectiva, esto es, la defensa pública también tiene que hacer un control de legalidad de los dispositivos de privación de libertad, de alojamiento, de residencias educativas, de lo que es el trabajo en territorio con los y las adolescentes, no solamente como defensor individual o como defensor individual de sus asistidos, sino también a nivel colectivo, ¿sí? Condiciones de alojamiento, nivel de talleres, infraestructura, escuela. A mí siempre me gusta decir que, a diferencia de la lógica penitenciaria, en donde la gobernabilidad de las cárceles se da en la síntesis o en la tensión entre los presos y las presas y el servicio penitenciario, en los dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires, esa gobernabilidad se da en la tensión entre 3 vectores. Son los adolescentes y las adolescentes, los equipos técnicos o los trabajadores y los empleados de seguridad. Según cuál sea la decisión política de empoderar a tal o a cual, va a tener una impronta de gestión distinta. Digamos, si se decide políticamente que la gobernabilidad del centro va a estar dada no por los empleados de seguridad, sino por los operadores que están en los sectores trabajando con los pibes y con las pibas, esa lógica de intervención socioeducativa va a tener una lógica absolutamente distinta a si se entrega la gobernabilidad de los centros a los empleados de seguridad. Entonces, eso es un trabajo de monitoreo que tiene que hacer la defensa pública para empoderar a los y las trabajadoras, a los trabajadores y a los equipos técnicos de los centros. ¿Con el tiempo? Digamos bien. Perfecto. ¿Cuánto? 3 minutos. Perfecto, 3 minutos. Y acá sí hilvano esto con el tema del proyecto de ley que tuvo dictamen de mayoría. Retoma acá algunas cuestiones, bueno, por supuesto que adhiero en un todo a Noris Piñata con su análisis.
Y también a lo que dijo Martiniano, algo a mí siempre me llamó la atención, que las sanciones de las leyes penales no tengan costo en la Argentina, ¿no? Del 2004, como decía Martiniano, hasta acá, hasta este año, lo que pasó, reiterancia, unificación aritmética, ley de antimafia, aumento de pena, aumento de tipos penales, homicidios agravados, impedir la libertad condicional para determinados delitos. Esto se aprueba sin ningún tipo de resquemor, ¿no? No hay mayor zozobra, más allá del nicho en el que estamos, ¿no? Y sin embargo, desde la vuelta a la democracia para acá no se pudo sancionar una ley penal juvenil acorde a la convención, ¿no? Y toda intentona bajacionista, no quiero quemarla, pero no avanzó, no se pudo cristalizar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿No? Un poco retomando lo que decía Martiniano. Ahí hay algo intuitivo en clave política, en clave jurídica, en clave moral, algo se está jugando de que hay algo contraintuitivo de que meter pibitos en la jaula, algo pasa ahí. Si no pasaría, si no tendríamos las alcaidías como las tenemos, el servicio penitenciario como lo tenemos, que rebalsa. Yo creo fuertemente que la defensa pública tiene que confrontar fuertemente con cualquier intentona bajacionista de la edad, no como un tema de capricho, sino desde la racionalidad, la justificación política, normativa y empírica. Me parece que no es casual que se pretenda aprobar una ley de estas características en un contexto de destrucción de las políticas públicas hacia las infancias y las adolescencias y las políticas públicas en general. Me parece que van de la mano, ¿no? Reducción de políticas públicas y baja la disponibilidad o el crecimiento, digamos. Huacán, digamos, no hay nada demasiado nuevo en esto, en cómo la gobernabilidad, de qué manera la ley penal juvenil o la ley penal en general viene a cooptar lo que los sistemas de protección no se ocupan y termina siendo como mucho más fácil. Y terminas teniendo un mensaje moralizador bastante convincente para determinadas audiencias y determinadas identidades políticas. Me parece, y sintetizando, no quiero dar tanta vuelta, motivos o perspectivas críticas para intentar confrontar un intento de baja la de punibilidad son tres órdenes: del orden de lo político, del orden de lo jurídico, del orden de lo empírico. El orden de lo político, esto me parece gravísimo, tratar este tipo de proyectos en un contexto de destrucción del Estado y políticas públicas. Me parece que es como para señalarlo con un semáforo de color amarillo. Desde lo jurídico, ya lo dijo Noris, en el sentido de que no hay motivos jurídicos. Me parece que bajar la edad de punibilidad, metiéndolo en una ley, acorde a la convención, permítanme el término, es como pagar deuda tomando deuda. Si el propio sistema, el propio Comité de los Derechos Niños nos está diciendo, no podés bajar la edad de punibilidad, pero tenés que adecuar la ley, estoy comprando un problema a futuro bajando la edad, por más que se trate de aprobar una ley acorde a la convención. Entonces me parece que no tiene sentido normativo y no tiene sentido desde la eventual responsabilidad del Estado argentino ante el sistema universal o regional de derechos humanos. Y por último, como decía Martiniano, del orden de lo empírico, digamos, me parece que aquellos que propician la baja de punibilidad deberían dar argumentos serios y fuertes que la justifiquen. Básicamente, o sea, algún estudio, ¿qué tipo de delito? No me digas la cantidad de entradas de los pibes y las pibas a la comisaría. ¿Qué tipo de delitos? ¿De qué edades? ¿Qué es lo que se pretende trabajar? Todavía, de hecho, en el colapso en el que estamos, no hay ningún estudio serio que pueda cuestionar o analizar cómo funciona el sistema de la justicia nacional. No es muy difícil hacer un seguimiento de un pibe entre los 15, los 17, 18 y ver, bueno, qué efector funcionó, qué sistema funcionó, qué tipo de acompañamiento funcionó. Propiciar una ley que desconozca este tipo de, digamos, lo que es la praxis actual,
un diagnóstico, digamos, serio, concreto, estadístico, me parece que está condenado al fracaso. Con eso estamos. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la última expositora de este panel y de la presente jornada. Con ustedes, la doctora Bárbara Bormarco Terrarosa, quien es abogada con amplia trayectoria laboral en el Fuero Federal. Actualmente se desempeña como jueza de primera instancia en el Fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con formación académica tanto en el ámbito local como internacional. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y diplomada en Justicia Juvenil por el Centro de Formación Judicial. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito penal juvenil y actualmente se desempeña como coordinadora del Fuero Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, rol que ejerce por segundo año consecutivo. Integra la Comisión Interpoderes para la revisión y refuncionalización del sistema de controles de falta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte del jurado de evaluación del concurso público abierto de antecedentes y oposición para cubrir vacantes en el cargo de controlador administrativo de faltas. Además, es capacitadora en el programa de capacitación en gestión judicial para funcionarios y ha participado como disertante en el 6º Precongreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora sí, un aplauso para la doctora Bárbara Bormarco, por favor. Se me escucha bien, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a ESPA por este lugar, por estar convocando a estos encuentros que resultan de tanta importancia para un tema tan sensible. Agradecerle a los legisladores que se encuentran acá presentes por abrirnos las puertas de esta casa legislativa de la ciudad. Y quiero empatizar con la situación que planteaban mis colegas en relación al Fuero Nacional, pero me toca a mí mencionar los logros y las virtudes que tiene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente, y que ya que estamos en esta casa legislativa, mencionar, por ejemplo, que han pasado por estos pasillos, por estos salones, proyectos que son pioneros en la materia de niños, niñas y adolescentes. Pongo ejemplos. En el año 97 se trató en esta sala o en el salón contiguo, los legisladores sabrán precisarlo mucho mejor, la actual ley que tenemos en el ámbito de la ciudad sobre la protección de niños, la ley 114. En el ámbito nacional se dio en el 2005. En el año 1998 empezamos a tramitar la justicia especializada en la Ciudad de Buenos Aires, allá con el dictado de la sanción de la Ley 7. Digo, hoy tenemos, o en el 2014 se iniciaron secretarías especializadas, hoy tenemos un fuero especializado en penal juvenil. Estuvo mi colega, la doctora De Marinis, hace un ratito dialogando con ustedes. Y hoy puedo decir que formar parte de esta justicia especializada, de avanzada, empática, y de acceso a los niños, niñas y adolescentes no hace más que enorgullecer. Ahora digo, de cara al tópico que nos trae y para ser acotada en los tiempos y agradecerles la escucha a todos y a cada uno de ustedes, digo que quiero partir de un lado distinto del que venía escuchando. Digo que, a ver, el último informe de UNICEF nos plantea que la pobreza en la Argentina respecto de niños, niñas y adolescentes supera el 68%. Y de ese 68% puede ser cercano a los 6,5 millones de niños menores de 18 años que se encuentran en un estado de indigencia. Un 1,5% o 1,5 millones, si quieren ponerlo en números, un 12,3%. Digo, esto no lo podemos desconocer al momento de tratar si la baja sí, si la baja no, porque está claro que como operadora que soy del sistema penal juvenil es necesaria una reforma del sistema, pero lo entiendo desde un sentido global, macro y empatizando los principios que rigen el proceso penal juvenil, un principio socioeducativo que está claro que nos lo tenemos en la ciudad, pero que tenemos que seguir capitalizando el resto de las jurisdicciones que integran el territorio nacional. Y por otro lado, la no regresión, ¿sí? Y todos los derechos y los logros obtenidos, mantenerlos de cara a preservar nuestras infancias y nuestras juventudes. Acá quiero resaltar otro dato, ¿no? Estamos en esta casa legislativa. La ley 26.061, que regula la ley de protección integral que hablábamos allá, sancionada en el 2025, está en estos momentos evaluando el concurso para cubrir el cargo de defensor de niños, niñas y adolescentes. En el último informe que hace la Defensoría a nivel nacional, y digo por qué a nivel nacional, porque los operadores legislativos, diputados, diputadas, senadores y
funcionarios de ese cuerpo normativo van a ser aquellos que tengan entre sus manos la posibilidad de dar un debate cierto, empático y acorde a las necesidades respecto de nuestras infancias. Planteaba que desde el 87% de los establecimientos educativos públicos, ¿sí?, del territorio nacional, por lo menos de los 3 niveles que requiere la educación o la ley de educación nacional, por lo menos están dando asistencia alimentaria a alguno de sus chicos. ¿Y por qué digo esto? Porque la pobreza, según UNICEF, para nuestra población etaria alcanza un 39%. Entonces, cada uno de nosotros sabrá decir, inferir que claramente, si el debate está abierto, si está atravesándonos como sociedad para tratar de encontrar una respuesta acorde a las necesidades de nuestras infancias y juventudes, desatender el lugar de donde vienen claramente no nos va a llevar a buenos resultados. Y por último, para acortar los tiempos de todos y todas, lo que quiero celebrar es que nos demos esta posibilidad de sentarnos y charlar sobre un tema tan delicado. Quiero traer a colación una nota periodística que salió en La Nación sobre una fundación. Entiendo la necesidad de escuchar a las organizaciones de la sociedad, que son los primeros que encuentran las realidades y las vulneraciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que transitan a lo largo. Mi compañera, la doctora de Marinis, hablaba del centro de vida, ¿sí? Y se repitió. No podemos como operadores prescindir de valorar el centro de vida como la génesis para estructurar cualquier resolución que podamos dar. Y acá, en este proyecto o en esta nota periodística que la dejo y se las recomiendo, que salió en La Nación, hablaban precisamente de un grupo de jóvenes menores de 16 años en Salta. Y planteaban, la muerte está dando vuelta entre nosotros, alrededor de nosotros no hay esperanza. No sé lo que es comer 3 veces. Digo, si no podemos tomar conciencia de estas necesidades, bueno, replanteémonos si es este el lugar que queremos ocupar como operadores del sistema. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias por el tiempo.